expuesto al infierno de fuego. Ya no solamente es matar, pero es hablar mal contra tu hermano. Esto ya nos hace, nos lleva a estar expuestos al infierno de fuego, ¿ok? Esa es una redefinición correcta. Ya no solamente es el decir, bueno, pues yo no he matado a nadie, pero ¿qué estás hablando contra tu hermano? ¿Qué estamos diciendo contra nuestro prójimo? Esto significa, dice Jesús, esto es matar. Después Jesús dice, no cometerás adulterio, ¿sí? Y Jesús dice, pero yo te digo que si miras a una mujer para codiciarla, ya estás adulterando. Jesús está dando una redefinición más exacta acerca de la palabra de Dios. Otra de las cosas que Jesús dice es, oísteis que fue dicho que cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Y Jesús dice, bueno, solamente le vas a dar carta de divorcio a una persona por fornicación y no por nada más, solamente por esa causa. Otra de las cosas que Jesús dice, oísteis que fue dicho, no perjurarás. ¿Cuántos saben qué es perjurar? ¿Qué es perjurar? ¿Mande? ¿Mande? Jurar en vano, sí. Jurar en vano, o jurar falsamente, sí, hacer un falso juramento, sí, jurar en falso. Esto es lo que significa perjurar. Y Jesús dice, oyeron que fue dicho, no perjurarás, oyeron que fue dicho, no jurarás en vano o en falso. Y Jesús dice, pues yo les digo, no pueden jurar. No se trata aquí de jurar, sino que tú sí sea sí, que tú no sea no. A veces no, sí, de veritas, mira, por esta que sí lo hice. Y no necesito, porque la misma palabra sí conlleva ya una determinación completa que no tengo que agregarle. El decir, te juro que sí, estoy prácticamente redundando, porque el sí debe de ser sí y el no debe de ser no. Entonces, no tengo que jurar y mucho menos jurar en vano. Sí, solamente di sí y solamente di no. Ahora los cristianos le cambiamos. Para no decir que juramos, entonces decimos, delante de Dios. ¿Sí? Estamos haciendo lo mismo. Pero simplemente sí. ¿Me crees que bueno? ¿No me crees? Ese es tu problema. Mi sí es sí. Pero ¿cuántos llegamos delante de Dios? Amén, hermanos. Sí. Estamos haciendo lo mismo. Simplemente ya la frase cristianizada, ¿verdad? Entonces, el sí es sí y el no es no. Después Jesús dice, oyeron que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Y Jesús dice, no resistan al que les pida, denles. Sí, no se resistan. Esta era la ley del talión que estaba en la ley, ojo por ojo y diente por diente. Y Jesús dice, si se quieren llevar lo que tienes, tu capa, dásela. Si te invitan, si te dicen que vayas con ellos 1 milla, ve con ellos 2. No te resistas. Sí, entonces Jesús le está dando una redirección. Jesús nos está dando un entendimiento correcto acerca de la ley. Después Jesús dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. Jesús dice, mas yo les digo, amar a vuestros enemigos, bendecirlos, orar por ellos. ¡Wow! Eso es un conocimiento correcto acerca de lo que Dios quiere de nuestras vidas. Entonces, si yo puedo conocer cómo se llevan a cabo las cosas en el reino de los cielos, mi vida va a ser completamente nueva, mi vida va a ser completamente diferente a la vida de cualquier persona que no conoce de Dios. Pero si me sigo comportando y si por lo menos en estas 6 cosas que Jesús habla, no me comporto a la altura del reino, entonces voy a ser igual que cualquier otra persona. No va a haber diferencia. ¿Cómo puedo decir que soy un hijo si en esto no estoy por encima de ellos? ¿Sí? Entonces es conocimiento, lo que Jesús nos da es conocimiento, no es religiosidad, no son historietas que podemos leer y con las cuales nos emocionamos un rato en la Biblia, es conocimiento. Amén. Es necesario que como hijos de Dios podamos adquirir conocimiento y como iglesia que podamos aplicar las enseñanzas de Jesús, no por apariencia. Ahora, yo quiero ir un poquito más allá. Porque Jesús dice, oyeron que fue dicho esto, oyeron que fue dicho aquello, oyeron que fue dicho lo otro. Pero muchas veces yo creo que si Jesús viniese en este tiempo, 2000 años después, yo creo que Jesús una vez más tendría que redefinir cosas de las cuales nos hemos vuelto a desviar. Y una vez más Jesucristo tendría que venir y decirnos, oyeron que fue dicho esto, bueno, es así, que no se les olvide. ¿Sí? Y hay cosas muy básicas.
como hijos de Dios, hay cosas muy básicas en el cristianismo que se supone que todos las conocemos y se supone que todos las deberíamos de hacer como hijos de Dios. ¿Cuáles son las cosas básicas de un cristiano? Que un cristiano debe hacer o necesita hacer. Ayúdenme. ¿Cuáles son las cosas básicas de un cristiano? ¿Cómo qué? ¿Cómo orar? ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Leer la Biblia? ¿Qué más? Bueno, venir a la iglesia. ¿Qué más? ¿Dar buen testimonio? ¿Ayunar? ¿Alguien se acuerda de ayunar? ¿Sí? ¿Adorar? ¿Alguien se acuerda que es también básico? Es una cosa básica. Yo creo que hay cosas básicas como orar, como leer la Biblia, como, pues, también es parte de un hijo de Dios adorar, y también el ayuno. Son cosas básicas que un cristiano, lo haga o no lo haga, por lo menos sabe que esas cosas son necesarias. ¿Sí? ¿Cuántos saben que esas cosas son buenas para un hijo de Dios? ¿Sí? ¿Y cuántos las hacen? Ok, pero si hablamos, por ejemplo, de orar. Bueno, ¿para qué oro? ¿Para qué oras? Oíste que fue dicho, es necesario orar. Y ya estamos orando. Señor, te pido. Y nos pasamos y pensamos que la oración es pedir. Y ya acabamos de pedir y vámonos de aquí porque ya acabé mi oración. ¿Sí? Y entonces como si hoy en día dijera, oyeron que fue dicho orar, pero no es orar solamente el pedir, pero orar es tener una comunión con Dios, ¿sí? A veces oramos, déjame decirte esto, a veces oramos y le damos a Dios en nuestra oración argumentos. Señor, mira, te pido que me des una super casa de tal, porque necesito hacer esto y esto y esto y esto. Entonces le empezamos a dar argumentos a Dios, como para que Dios diga, sí es cierto, me convenciste, eres bien inteligente, ahí te va. Y queremos meter a Dios que Dios concluya como nosotros. Queremos orar a Dios para que Dios se convenza de nosotros cuando somos nosotros que tenemos que orar para concluir como Dios concluye, para pensar como Dios piensa. Pero oramos y queremos que Dios piense como nosotros. Queremos encajonar a Dios en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hacer las cosas, cuando la verdad es que oramos para que se abra nuestro entendimiento, para que rompamos nuestras cajitas cuadradas y podamos decir, Señor, muéstrame tus caminos, muéstrame tus pensamientos, quiero pensar como tú piensas, quiero concluir como tú concluyes, quiero caminar como tú caminas, pero no queremos encajonar a Dios. Y entonces usamos la oración en ese sentido. Estamos equivocados. ¿Para qué oramos? ¿Para qué oramos? Comunión. Cuando tengo comunión, empiezo a abrir mi mente. Empiezo a cambiar mi manera de pensar. ¿Ok? No ores y no seas no le pongas tantos argumentos a Dios. Antes de cualquier otra cosa, antes de pedir cualquier otra cosa, dispón tu vida para escuchar su voz, para que Él te hable, para que Él te enseñe, para que Él te revele cosas que tú y yo no conocemos. No es que yo diga, ya está orando, déjame ver qué va a decir porque necesito aprender de este hombre, de esta mujer. Wow, son tremendos mis hijos. No es así. Yo tengo que abrir mi corazón para que Dios me enseñe. ¿Ok? Después, por ejemplo, hablamos de leer la palabra. Y bueno, es importante leer la palabra. ¿Cuántos creen que es importante leer la palabra? Amén. ¿Cuántos leen la palabra? ¿Cuántos leen la palabra? Y muchas veces leemos la palabra y de pronto leemos algo y ya lo andamos presumiendo. No, hombre, mira, yo me sé la Biblia al revés y al derecho. La he leído una vez. ¡Wow! Y ya me sé toda la Biblia, y me sé las historias, y sí, yo conozco la Biblia y conozco las historias, pero el leer la Biblia no es nada más para conocer las historias. Como te decía ahorita, no es nada más para decir, ay, qué bonitas historias, ay, qué cosas tan bonitas hizo Dios, ay, qué padre, Dios del pasado, Dios del ayer, wow, qué bonito. Y yo conozco todo lo que Dios hizo. No solamente es leer para conocer las historias, pero una vez más, leo para entender,
para saber qué es lo que Dios tiene para mi vida. Leo, y no solamente leo, pero escudriño, pero guardo en mi corazón. Y lo que leo y lo que entiendo de su palabra, lo aplico a mi vida. Hay gente que, como todos conocemos, que